Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, hoy tenemos un tema muy interesante y hablaremos sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el docente universitario, médico y cirujano con especialidad en psiquiatría y con subespecialidad en psiquiatría de la infancia y adolescente. También posee una maestría en docencia universitaria como amplia experiencia en docencia superior universitaria y también psiquiátrica, en especial a niños y adolescentes. Quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Rolando Lemus Rodas. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Doris, por la invitación que me hacen a participar en este espacio y compartir con todos ustedes algo de lo que pues hemos trabajado y hemos estudiado a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es muy valiosa su participación. Creo yo que es importante abordar el tema que es de auge en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, creo yo, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención, de hiperactividad y el TDAH. Para ya adentrarnos al tema, quiero contarle al público que vamos a hablar del TDAH como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, como TDAH. Lo remarco para que en el transcurso de la conversación hablemos del TDAH como tal. ¿Le parece, doctor? Claro que sí, y aprovechando el término, pues este nombre es muy actual, ¿no? Pero este trastorno ha sido descrito desde finales del siglo XVIII, pero formalmente la primera descripción clínica se hace en 1902 por el psiquiatra inglés George Steele, y él lo llama alteración de la conducta inmoral. Posteriormente, otros psiquiatras lo empezaron a llamar el niño con daño cerebral, pero cuando se dieron cuenta que no había, o por lo menos no se detectaba un daño estructural a nivel del cerebro, es Leo Kanner, el padre del autismo, quien sugiere llamarlo trastorno de disfunción cerebral mínima. Y no es hasta 1968, en la segunda edición del DSM, el DSM-2, que ya lo ponen como trastorno hipercinético, y la CIE-9, que es la anterior a la CIE-10, también lo propone como trastorno hipercinético, y ya en el DSM-3, por ahí por los 80, ya le da el nombre que hoy manejamos actualmente, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con el cual continúa hasta estos días. Ok, gracias, doctor. Bueno, de pronto quisiera que nos contara así a grandes rasgos. Yo pues le di sus credenciales, digamos, pero que usted nos contara un poquito más del trabajo que ha hecho aquí en la escuela y también pues no solo en el área clínica, sino también me contaba detrás de cámaras que también en algún momento te ha trabajado para hospitales, ¿cierto? Cuénteme un poquito sobre eso. Sí, la verdad es que en la escuela pues me he dedicado a la docencia, ¿verdad? Sobre todo la docencia en psicopatología. En los últimos años, pues psicopatología de infantil y del adolescente. También pues he atendido niños y adolescentes con trastornos mentales en el área
pública y en el área privada. En los hospitales, pues tengo la experiencia de haber sacado mi formación de psiquiatra en el famoso Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, ¿verdad? Ahí pues fue mi formación de psiquiatra. Claro. De ahí, como psiquiatra infantil, pues estuve en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Nepomuceno Navarro en el DF, bueno, en el antes DF, pero ahora es Ciudad de México, ¿verdad? Y ahí me formé como psiquiatra infantil y ahí pues también vi muchos niños con trastornos mentales diversos. Y aquí en Guatemala, pues he visto tanto en el área pública como en el área privada, sobre todo en hospitales privados, he visto trastornos mentales, pues no solo de niños y adolescentes, sino que también de adultos, ¿no? Ok. También me mostró detrás de cámaras un libro, ¿cierto? Así es, he participado en algunos proyectos. Cuando estuve en México, hubo un proyecto de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Allá pues no es Ministerio de Salud porque es una república federal, entonces son secretarías. Ya. Aquí como es una república central, hablamos de ministerios. Entonces la Secretaría de Salud de México y el Hospital Juan Nepomuceno Navarro hizo unas guías clínicas para atender trastornos de niños y adolescentes, en las cuales pues participé yo como coautor, específicamente en la guía clínica de trastornos de la conducta y trastorno bipolar en niños, ¿verdad? Okay. Y estas guías pues están accesibles en internet para que las puedan descargar. consultar. Y es la representación que hice de la San Carlos y de la escuela en este tipo de proyectos, ¿no? Ahora, aquí en la escuela específicamente lo que he asesorado, pues son tesis, ¿verdad? Siempre en el área de la psicopatología infantil, algún estudiante de pregrado que quiera graduarse, pues y tiene su tema de psicopatología, pues he tenido la oportunidad de asesorarlos, ¿no? Y en algún momento, pues hace años, escribí un par de artículos en las revistas de la escuela, pero en el área de la etnopsicología. Excelente, doctor. Pues yo creo que es la persona idónea para hablar de estos temas. Y para ya adentrarnos un poquito más sobre el tema, cuéntenos, doctor, algún paciente o algún caso que usted pudiera compartirnos de algún chico o una chica con TDAH. Pues precisamente en los últimos días he visto un muchacho, ¿verdad? De 26 años de edad que está en primer año de una universidad estudiando una carrera de deportes. Pero la preocupación de los papás es que él pues no avanza de primer año, lleva como 3, 4 años En el mismo año. Sí, y tampoco como ya es mayor de edad, pues tampoco pueden pedir las notas y todo, pero es un muchacho que tampoco trabaja y ha tenido diversas dificultades, tanto en los trabajos como académicas, ¿no? Siempre fue un niño que tuvo problemas para poner atención, con bajo rendimiento académico, perdió 2 años en la primaria, pero también su conducta era muy disruptiva, ¿no? Molestaba, platicaba en clases, no seguía las instrucciones, distraía a los demás compañeros y pues no podía hacer las tareas por sí mismo, ¿no? La mamá siempre durante todo la historia escolar estaba como pendiente de que hiciera las tareas, no lograba concentrarse y poner atención más de 5 minutos en algo y siempre andaba como moviéndose, ¿verdad? Sí, como activo, muy activo. Muy activo, pero hasta el punto en que era activo en lugares donde tenía que estar pues bien portado, ya quieto, ¿no? En los antecedentes, pues sí fue un niño prematuro, ¿verdad? De 8 meses, ya que la mamá tenía placenta previa y tuvo amenaza de parto pretérmino y entonces le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia porque había disminución de líquido amniótico por este problema de placenta previa. Entonces en esas condiciones nació él. Pero también en sus antecedentes familiares, el papá parece que también tuvo problemas de rendimiento académico y de conducta cuando él era niño, era adolescente, y la hermana también tenía problemas de inatención, incluso la hermana pues estaba medicada con tratamiento psicoestimulante y la hermana pues era 5 años
mayor que él. Sí, pues. Entonces ya con esos antecedentes familiares y antecedentes pues epigenéticos, perinatales, pues entonces sí se explicaba pues todo este cuadro que tenía él de dificultades académicas y sobre todo dificultades relacionales Ya. y de comportamiento, ¿verdad? Ok, y ahora, es de lo que usted me está contando, las características pues la entrevista que tuvo, ¿verdad? La historia clínica, todo esto viene a decir entonces que el chico tiene TDAH. Sí, la verdad es que es un proceso de evaluación diagnóstica, ¿no? Normalmente, pues se dice que con el motivo de consulta y la historia del padecimiento actual, se tiene casi el 85% del diagnóstico. A eso lo llamamos impresión diagnóstica, Ya. que solo corroboramos con cuando les corremos algunos tests, algunos estudios, algunas pruebas. Lastimosamente, en los trastornos mentales, no tenemos marcadores biológicos. Entonces no hay un examen así como de sangre o genético o algún examen cerebral que diga, pues tiene TDAH, ¿no? Ya. Sino el diagnóstico se hace tanto en el TDAH como en la mayoría de trastornos mentales, se hace clínico, ¿verdad? A través de los signos y los síntomas y si llenan los criterios diagnósticos que los expertos proponen para los diferentes trastornos. Y en este caso, pues él no solo llenaba los criterios diagnósticos desde el punto de vista clínico, sino cuando se le pasaron las escalas psicométricas para el trastorno, pues hay varias, ¿no? Escala de Conners es la más famosa, pues sí, salía positivo para el TDAH, ¿no? Ok. Ahora, para, ¿por qué es importante hablar del TDAH? ¿Por qué cree usted que es importante? ¿Por qué lo tenemos que abordar? ¿Por qué las personas que nos están viendo, nos están escuchando, tienen que saber de este tema, ¿no? Como información general. Primero porque afecta a los niños en edad escolar. Claro. Más o menos es 1 de cada 10 niños en edad escolar puede estar afectado por este trastorno. Y el trastorno definitivamente pues deteriora la calidad de vida que puede tener un niño y un adolescente, ¿no? Las dificultades académicas y de relaciones interpersonales que tienen estos chicos pueden afectar e impactar mucho sobre no solo sobre su autoestima, sino sobre su calidad de vida en términos generales y el éxito que puedan tener en la vida puede verse menguado a través de muchas experiencias de frustración al no poder realizar todas aquellas actividades, no solo académicas, sino que también lúdicas o relacionales que sus pares tienen. Entonces suelen sufrir mucho, suelen ser también víctimas de maltrato psicológico, físico, porque a cada rato hay que estarlos corrigiendo y muchas veces los adultos, no solo los maestros o los padres, no saben del tema y entonces pueden caer en algún tipo de maltrato, ya sea verbal, físico o psicológico, ¿no? Y entonces, pues son niños y adolescentes que van creciendo en la vida con esos sentimientos de frustración y a lo largo, pues tristeza, enojo, que puede empeorar ya en la adultez con otro tipo de problemas, tanto de conducta como de consumo de sustancias o depresión o problemas de ansiedad también. Claro, claro. Doctor, entonces, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, caracterizado por la dificultad para prestar atención, un exceso de actividad y comportamientos en lo que no se tienen en cuenta las consecuencias, ¿cierto? A partir de ahí, ¿cuáles son las estadísticas a nivel mundial sobre el TDAH? Pues se habla más o menos de un 7 a 10% de niños en edad escolar, ¿verdad? Como es un trastorno del neurodesarrollo, específicamente de la maduración del cerebro, en la adolescencia baja la prevalencia, porque muchos de estos mejoran con la maduración cerebral que se da a partir de los 11 años, ¿no? Y las estadísticas bajan más o menos a un 4 o 5% de adolescentes. Siempre prevalece
los hombres sobre las mujeres, ¿no? A una tasa de 4 chicos por una chica. Sobre todo porque los chicos tienen más problemas conductuales que las chicas. Tal vez las chicas tienen más problemas de inatención que problemas conductuales, ¿no? Ya. En una población clínica, la prevalencia de chicos que van a las consultas psicológicas, psiquiátricas, sí es hasta el 50%, ¿verdad? De consultas externas que tienen este tipo de trastorno. Y muchos de ellos, más o menos un 16%, quedan a nivel subclínico. O sea, que no llenan todos los criterios para hacer el diagnóstico, pero sí sí tienen algunos criterios que pueden sugerir el diagnóstico, pero no llegar a hacer un diagnóstico clínico. Por eso se llama subclínico, porque no llenan todos los criterios. Y de estos tenemos un 16%. Claro. Ahora, ¿cuáles son las características, los signos o síntomas y qué tipos de TDAH hay según el DSM-4, el CIE-10? Pues hay más que todo los expertos en el tema dividen los síntomas y los signos en 3 dominios principales. Que estos dominios tienen mucho que ver con las funciones ejecutivas, pero específicamente es el dominio de la atención, el dominio de la hiperactividad y el dominio de la impulsividad. Entonces, en esos 3 dominios se agrupan los diferentes síntomas. Cuando hablamos del dominio de la inatención, también ahí tocamos la concentración. Aquí no hace mucha diferencia entre atención y concentración, pero si quisiéramos hacer una diferencia, atención sería dirigir la energía psíquica hacia determinado estímulo y concentración es mantener la energía psíquica en ese estímulo. Solo que en estos casos pues no hacen distinción, pero incluye las 2 funciones. A estos chicos les cuesta no solo dirigir la energía psíquica a cierto estímulo, sino mantenerla en ella. Entonces tienen muchos síntomas como que son descuidados, son desorganizados, no pueden jerarquizar los estímulos, saber cuáles estímulos son importantes, cuáles no. Entonces los distrae cualquier estímulo. Si están en clase y pasa un mosquito, se distrae y deja de hacer lo que está haciendo por ver al mosquito y después se pierde todo el hilo del discurso del docente, de la clase, ¿no? Pierden las cosas, se les olvidan sus materiales, sus tareas. Cuando se requiere que hagan una tarea con un esfuerzo mental sostenido, pues lo evitan, ¿verdad? Por eso sale el famoso término de la procrastinación, que es alargar y alargar y alargar hasta que ya no se pueda alargar y se hacen las cosas. Entonces este es el dominio de la atención, que son un total de 9 síntomas los que proponen los manuales de clasificación. De estos 9, por lo menos tiene que tener 6 para los mayores de 17 años, pero para los menores de 17 años, pero los mayores de 17 años con 5 que tengan ya lo cumplen. Y así también es para el dominio de la hiperactividad, que también tienen que tener 6 síntomas. En el caso de la hiperactividad, hablan mucho, se están constantemente moviendo, pareciera que tuvieran un motorcito ahí dentro que nunca se les acaba la energía y no se están quietos en ningún lado, abandonan su asiento de clase, en lugares donde se espera que permanezca sentados, por ejemplo, en la escuela o en la iglesia o en una consulta. Sí, es donde más se mueven, ¿no? Entonces están parando, se salen. Entonces, en total, pues, de estos síntomas de hiperactividad, también tendría que tener por lo menos 6. Y dentro del dominio de la impulsividad, normalmente hacen cosas sin pensar en las consecuencias, ¿no? O sea, tienen disminuido el pensamiento reflexivo. Precipitan las respuestas. Ahora, perdón que lo interrumpa. Pensamiento reflexivo. ¿Qué nos referimos con pensamiento reflexivo? Es cuando uno medita o piensa cuál sería la consecuencia de un acto si lo hago. Entonces, esto requiere
requiere el Proceso, uso ¿no? de las funciones ejecutivas, ¿no? Claro. Como que es una función ejecutiva muy importante, es la planeación. Ujú. Entonces, la planeación es esa visión a futuro, a largo plazo o a mediano Ok. plazo. A ellos les cuesta esta visión a mediano o largo plazo, sino que es más a corto plazo, Impulsivamente, ¿no? lo que me vaya a dar satisfacción en ese momento. Entonces suelen caer mucho en imprudencias. Ya, ok. No solo imprudencias verbales, sino que imprudencias físicas, y es ahí donde se deteriora sus relaciones sociales porque los empiezan a rechazar, Ujú. ¿verdad? Ya. Otro síntoma del dominio de la impulsividad es esto de adelantarse a las respuestas, o no pueden esperar turno. Por ejemplo, Ajá. están haciendo cola en la tienda y se meten ahí Sí. sin pedir permiso. Ya. Y entonces también esto genera molestia en los demás. Ok. Pero quizá aquí hay un síntoma muy interesante, porque también hay diferencia de criterios entre los distintos manuales. Por ejemplo, la OMS en su manual de la CIE-10 tiene los mismos 3 dominios que la Asociación Psiquiátrica Americana en su manual DSM, Ok. la quinta Ajá. edición. Entonces, hay un síntoma que es el síntoma de al hablar mucho, ¿verdad? Hablar en exceso, porque hablan hasta por las orejas, ¿no? Ujú. Mientras la Asociación Psiquiátrica Americana, en el DSM-5, este síntoma lo tiene ubicado en el dominio de la hiperactividad, la OMS, en su CIE-10, lo tiene ubicado en el dominio de la impulsividad. Ya. ¿Por qué? Porque para hablar algo, para decirlo, primero hay que pensarlo, Sí, lo de ¿ya? planeación, sí. Y si no tiene pensamiento reflexivo, entonces yo lo digo. Ok. Y eso que diga puede en algún momento ser imprudente. Entonces, la OMS tiene Esa diferencia, ¿no? sí, De una y tiene una. este síntoma de hablar en exceso como un síntoma de impulsividad, Ya. mientras Ok. el DSM-5 lo tiene como de Hiperactividad. hiperactividad. Ok. Y son Ahora, sutiles diferencias, sí, de. incluso la edad también, ¿no? Porque en el CIE-10 Ajá. hablan de que los síntomas se presentan desde antes de los 7 años. En el DSM-5 la edad se sube hasta Ya. los 12 años. Perfecto. Ya. Ahora, ya para ir aterrizando un poquito, ya vimos los síntomas y las características que puede tener un niño con TDAH. ¿Qué tipo de acompañamiento le puede dar la familia? O sea, que los padres de familia que nos están viendo, nos están escuchando, pudieran acompañar a su hijo para abordar este tema y acompañarlo dentro de la familia, tanto así darle recomendaciones a los papás que tienen un hijo o familiar con TDAH. Algo, 2, 3 frases que puedan impactar en la familia y que puedan abordarlo desde ahí. Bueno, como el TDAH es un trastorno en la maduración del desarrollo cerebral, lo primero que tienen que hacer es llevarlo con un profesional de la salud mental, Ok, no solo sí. para que le haga una evaluación lo más completa posible, sino que para que emita un diagnóstico, ¿verdad? Y ya una vez emitido el diagnóstico, entonces el padre lo acompaña a la fase del tratamiento. Y aquí es donde el padre es muy importante, el Claro. padre o la madre es muy importante en el tratamiento, porque el tratamiento tiene una base farmacológica, Ujú. ya que se utilizan estimulantes del sistema nervioso central para que ayudar a su cerebro a que mejore su atención, su concentración, mejore su impulsividad y mejore su control de la actividad motora. Ok. Entonces, pero es el padre de familia quien tiene que estar pendiente de que tome su medicamento y llevarlo a su terapia con el psicopedagogo, el psicólogo o el psiquiatra, o incluso los neuropediatras también están atendiendo ese tipo de problemas. Ok, Entonces, ya. esta combinación de medicamento con terapia psicológica Claro. y la psicoeducación que hay que darle a los padres, porque también tiene que ser un padre que tenga mucha paciencia, Sí. mucho afecto. Entonces yo creo que eso Eso, puede... perdón, le iba a decir, yo creo que el trato, ¿verdad? El buen trato que se le puede dar al niño en casa es indispensable. El afecto, el asegurarse que lo vea a los ojos, ¿no?
son como características muy importantes que se pueden abordar en casa y para no llegar a ese tipo de cosas de pegarles o cuestiones así, ¿cierto? Sí, sobre todo, primero porque el afecto es una necesidad que todo ser humano necesita, incluso este tipo de chicos necesitan mucho afecto y comprensión, sobre todo comprensión empática, porque a la larga, pues ellos no tienen la culpa de heredar este trastorno, o tampoco tienen la culpa de las complicaciones que tuvieron en el embarazo y en el parto. Por ejemplo, este paciente no tiene la culpa que la mamá haya tenido placenta previa, que haya tenido disminución del líquido amniótico. Entonces, tampoco ellos pidieron tener esta condición. Y aparte de eso, creo yo que es importante también, o sea, enfocar y ahí sí que remarcar, ¿verdad? Tratar bien a los niños que tienen este trastorno, ¿no? Doctor, yo quiero contarles que ya estamos al final de este programa, pero estoy segura que este tema da para más y estoy segura que en algún momento vamos a abordarlo, como vamos a tener una segunda parte o algo para seguir tocando este tema tan importante y agradecerle, doctor, por estar acá conmigo. Y pues a la audiencia estoy segura que le va a servir la información que usted nos brindó. Le agradezco por estar acá y aquí llegamos al final y estamos para una próxima, algún otro episodio. Nos vemos. Adiós, gracias. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.